¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se dan estos procesos a partir de la primera ley de la termodinámica. Bueno, la energía, como no se puede crear ni destruir, solo se transforma. O como lo vimos, se transmite, se reparte. Bueno, pues aquí podemos establecer la primera ley de la termodinámica, que es el principio de la conservación de la energía, como el calor agregado es igual al trabajo agregado más la energía, el incremento de energía interna, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos este esquema que nos va a permitir resolver nuestros ejercicios de forma correcta. Necesitamos la fórmula y entender cuándo son positivos los valores y cuándo son negativos. Si el calor se le agrega al sistema, se considera positivo, pero si el sistema cede energía al medio, pues se considera negativo. Ahora, si el sistema realiza un trabajo, se considera positivo, pero si el trabajo se le suministra al sistema, se considera negativo. Es decir, si mi carro avanza, está realizando un trabajo y es positivo. Pero si yo tengo que empujar mi carro, pues considero ese trabajo como negativo porque se le está agregando al sistema, ¿de acuerdo? Entonces, un ejercicio, cuando se suministra una cantidad de calor a un sistema termodinámico, su energía interna se incrementa en 1300 joules, calcula el valor del trabajo realizado por el sistema, es decir, que realiza el sistema o que se realiza sobre el sistema. Nosotros, después de definir que el calor es positivo porque se le agrega al sistema y que la energía interna es positiva porque se incrementa, y al aplicar nuestro principio de conservación, vamos a obtener un resultado, positivo o negativo. Si es positivo, el sistema realizó el trabajo; si es negativo, el sistema recibió el trabajo. Entonces, aquí me dice calcula el valor del trabajo realizado. Entonces lo que tengo que despejar es delta W. Por tanto, delta U pasa del otro lado. Si es positivo, pasa a negativo. Y entonces sustituimos. Es importante respetar el signo de la fórmula y el signo del dato. Si el calor es positivo, se pone positivo. Menos, si la energía interna es positiva, pues se pone positiva, es decir, menos 1300. Pero si la energía interna fuera negativa, sería menos 1300. Entonces, menos por menos es más y terminaría sumándose. Por eso es importante respetar el signo de la fórmula y del dato. Entonces, bueno, hacemos nuestra operación. El resultado es 1200. El resultado es positivo. Entonces, significa que el trabajo lo realizó el sistema. ¿Sí? Bueno, en otro ejemplo, cuando suministra una cantidad de calor de 800 joules un sistema termodinámico, su energía interna se incrementa en 100 joules. Calcula el valor del trabajo realizado por o sobre el sistema. Misma dinámica. Primero vamos a determinar si los datos son positivos o negativos y luego ya los pondremos en nuestra fórmula. Para determinar si son positivos o negativos, pues utilizamos nuestro esquema. Si el calor entra, positivo; si el calor sale, es negativo. Aquí dice, cuando suministra una cantidad de calor de 800 joules un sistema termodinámico. Si analizamos bien esta información, nos dice que el calor, a ver, pregunta, ¿entra o sale? Si nos dice, cuando suministra una cantidad de calor un sistema, en realidad lo está suministrando el sistema. Y si lo está suministrando es negativo. En el anterior decía, cuando se suministra a un sistema, entonces se agregaba y era positivo. Aquí dice, cuando suministra el sistema, entonces es negativo. Y bueno, la ganancia de energía interna es positiva. Bueno, se dice, nos está diciendo que se incrementa, por lo tanto es positiva. Despejamos W, sustituimos y al final el resultado nos dice que es menos 19, porque es menos 800 del calor, menos 100
de la energía interna, pues entonces nos da menos 900 joules. Y con eso decidimos, o bueno, mejor determinamos que el calor se está agregando al sistema. ¿De acuerdo? Bueno, ya nada más comentamos sobre los procesos adiabáticos, que son procesos en los que no existe intercambio de energía térmica. Son cámaras aisladas. Por ejemplo, un refrigerador o un frigobar, un freezer, un cooler, es una cámara aislada. Trata de mantener dentro una temperatura específica y no la comparte con su exterior. Entonces, es una cámara aislada que no, en la que no hay intercambio de energía térmica entre el sistema y sus alrededores. Lo podríamos considerar también una cámara de combustión. Se genera calor, pero lo que se intenta es que ese calor no se pierda en el ambiente, sino que se enfoque hacia un proceso específico, como en una caldera, que es calentar agua. Entonces, pues se trata de evitar que el calor haya transferencia de energía térmica al medio ambiente, ¿sale? También tenemos procesos isocóricos en los que no se realiza trabajo. Puede incrementarse la temperatura, crece la energía interna, pero no se realiza trabajo porque no se incrementa el volumen. Por eso también se considera un proceso isovolumétrico. Recordemos que trabajo es fuerza y distancia. Si hablamos de distancia, podemos hablar de área de volumen que se incrementa, pero si no hay distancia en que se incremente, pues no hay trabajo. Entonces, aquí en una olla de presión, si se le agrega más calor, se incrementa la capacidad interna, la energía interna del sistema, pero como no cambia el volumen, pues no hay trabajo. Si nosotros quitáramos la válvula, el volumen dentro se expande, se incrementa y entonces sí, realiza un trabajo. Pero mientras tanto, no hay trabajo realizado. Y el isotérmico es en el que se puede incrementar presión, se puede disminuir volumen, pero la temperatura no cambia. Por ejemplo, un tanque de estos de gas, si lo llenamos abruptamente, va a incrementarse la temperatura de forma drástica, va a reducirse el volumen del gas, se va a comprimir de forma drástica y entonces va a haber un cambio de temperatura. Se van a formar gotitas en el exterior del tanque, porque al reducir la distancia en la que se encuentran las partículas, al juntarse las partículas tienen menos movimiento y entonces baja la temperatura, se licúa el gas y entonces baja la temperatura y se condensa la humedad al exterior del tanque. Pero si este proceso se realiza lentamente, no va a cambiar la temperatura. Simplemente se va a incrementar la presión, se va a reducir el volumen, pero la temperatura va a permanecer constante. Y bueno, por último vamos a comentar lo que es la segunda ley de la termodinámica. En esta segunda ley de la termodinámica se habla de que es imposible construir una máquina que, si opera continuamente, no produzca otro efecto que la extracción de calor de una fuente y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Se va a extraer de una fuente de calor una fuente equivalente de trabajo, pero no va a ser igual el calor a la entrada que el trabajo a la salida. Sí se va a extraer calor en forma de trabajo, pero no todo. El calor a la entrada se va a convertir en trabajo a la salida. ¿Por qué? Porque hay pérdidas de energía en los sistemas. No son 100% eficientes. Nunca vamos a encontrar una eficiencia del 100% o igual a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se
por ejemplo, en un motor de combustión interna, cuando se da la explosión en la cámara de combustión, el combustible por la combustión incrementa la temperatura y entonces al incrementar la temperatura se incrementa el volumen de la sustancia y entonces empuja un pistón. Bueno, pero el calor generado en esa combustión se reparte en los pistones, en las bielas, en el árbol, en el cigüeñal, en el árbol de levas, en el monobloc, en el aceite, en todo el motor. Y todavía el motor cede calor al medio ambiente. Y aparte, el motor utiliza parte de esa energía para los sistemas complementarios de refrigeración, eléctrico, y todo lo que sea necesario. Entonces, el calor a la entrada en la explosión nunca va a ser completamente convertido en trabajo a la salida, ¿de acuerdo? Lo mismo en una caldera, si se quema un combustible en la cámara de combustión, pues se van a calentar todas las paredes de la hoguera. Entonces, la hoguera va a ceder energía al medio ambiente, a la tierra, o a donde esté, sobre la superficie en la que esté, y ya una parte se la va a transmitir al agua, pero el agua se va a calentar y va a calentar el contenedor donde se encuentra, y una parte de esa energía calorífica se va a convertir en vapor. Y el vapor va a compartir su energía calorífica por toda la tubería por la que pase, por el cilindro, por el pistón, y una parte de esa energía calorífica es la que se va a convertir en trabajo. Entonces, el calor a la entrada nunca va a ser igual al trabajo a la salida. Incluso los motores de combustión interna, leía yo en un artículo, que la eficiencia es aproximadamente del 40 al 60%, es decir, que del 40 al 60% se pierde en sistemas complementarios y en el medio ambiente.